Hola, ¿cómo están? Bueno, de esta primera clase sobre análisis de datos sobre clases sociales y estratificación social con Python y Stata, pues nosotros hemos llegado a la introducción al curso hoy 21 de diciembre de 2025. Los objetivos que perseguimos, que hemos establecido, que es comprender el propósito general de este seminario y el enfoque metodológico, y otro, reconocer el rol de Python en el análisis de datos sociales, eh, y utilizar Google Colab y VS Code como entorno de trabajo, uno en línea, Google Colab, y otro en local, como es Visual Studio Code. Y otro, identificar las librerías básicas para análisis de datos, como son NumPy, Pandas y Matplotlib. NumPy, Pandas y Matplotlib. Y otro es manipular elementos, objetos elementales de Python, y usar la inteligencia artificial como ChatGPT para asistencia. Y, y hemos visto ya una parte en la que, de que hemos dicho que el lenguaje de Python servía para programación en ciencia de datos, economía, sociología cuantitativa y políticas públicas, y que una de sus ventajas era que era gratuito y de código abierto, mientras que Stata no es ni gratuito ni de código abierto, y permite análisis reproducibles en Python y se integra con otro software como Excel, Stata y R, y facilita la visualización de datos y se complementa muy bien con herramientas de la IA. Hemos visto una introducción a Google Colab en el que nos mostraba que al darle en este vínculo nos llevaba a la presentación de Google Colab. Nos ha mostrado que ya podemos articular a Google Colab con Visual Studio Code, y que cuando le dices aquí en archivo nuevo cuaderno, aquí le puedes subir cuaderno, guardar una copia en Drive, abrir cuaderno. Le puedes decir que de los recientes o ejemplos o en GitHub, pero también le puedes decir que abrir un archivo, un cuaderno nuevo en Drive, pero le pide que inicie sesión de su correo asociado a Google, y para poder que le genere un cuaderno en Drive. Y acá, después de que lo genera, pues tiene dos tipos de celdas. Esta celda que por defecto nos abre, que es de código, que tiene el play de reproducir, en el que él conecta un recurso en línea para correr código Python, y cuando le dices señalada la línea, le das la letra B, te genera otra línea de código, y con estos dos puedes generar otra línea de código o una línea de texto. La línea de texto, entonces puedes formatear texto como títulos, como numeral, espacio, título de primera clase, y con doble numeral, espacio para subtítulo o primer subtítulo, y así generar subtítulos de tercera clase como un subtítulo, subtítulo. Y miren cómo nos deja aquí editado, y darle Shift Enter para editar la línea y ver cómo nos estructura el texto, lo formatea. Entonces las líneas Markdown como líneas para formatear texto, y las líneas de código para correr código Python o código R. Y volviendo acá, vimos los primeros pasos de Python con la función print para ejecutar una primera orden, como en este caso de visualizar con la función print un mensaje. Y también vimos como dos tipos de datos básicos en Python, como son los datos tipo int, los tipo float y los str y los tipo bool, y vimos cómo crearlos
imprimirlos. Entonces aquí le ponemos, vimos cómo crearlos, cómo crear una variable tipo entero. Entonces, cómo crear una variable de tipo entero o int. Aquí cómo editarla, cómo imprimirla, imprimir el valor asociado en pantalla, y cómo establecer el tipo de variable con la función type. Entonces aquí está el cómo establecer el tipo de variable con la función type. Y vimos, creamos variables tipo entero, tipo float, tipo string o str, y tipo booleano, y imprimimos todas en una tupla al escribir los nombres de cada una de ellas separadas por coma, y así nos dio una tupla con todos los valores asociados a cada una de estas variables. Y ahora habíamos visto que las librerías que utilizaremos son pandas, numpy y matplotlib. Pandas para el manejo de los datos, numpy para operaciones numéricas, vectoriales y matriciales, y matplotlib para visualización. Y la importación se hace en línea de código con estas sentencias. Para pandas, import pandas as pd, porque donde pd va a ser el seudónimo que vamos a seguir escribiendo cada vez que vayamos a utilizar una función de la librería. Entonces, escribiremos pd.dataframe para utilizar la función dataframe y crear la estructura dataframe más usual en este curso. Y con la sentencia import numpy as np, importaremos a numpy como la librería de cálculo numérico, y la importaremos con seudónimo np, y ese seudónimo lo utilizaremos cada vez que vayamos a utilizar una función asociada a esta librería. Le damos play, y si nos pone chulo verde es porque efectivamente hicimos la importación de la librería de manera correcta. Y para matplotlib lo haremos con import matplotlib.pyplot as plt. El seudónimo de ella va a ser plt, que vamos a utilizarlo, ese seudónimo, como prefijo de cualquiera de las funciones asociadas a la librería matplotlib. Vimos cómo crear un dataframe a partir de un diccionario. Entonces empezamos primero sobre cómo crear un diccionario. Entonces aquí primero es cómo crear un diccionario, cómo crear un diccionario en Python, y un diccionario como una estructura delimitada por llaves compuesta por parejas clave-valor separadas por coma. Cada pareja, aquí por ejemplo tenemos una clase, una pareja clave-valor separada por coma, esta otra pareja clave-valor separada por coma de la siguiente pareja clave-valor, y que la pareja clave-valor se separa con 2 puntos. Así se estructura un diccionario que nos permite relacionar variables estadísticas con los valores asociados a ellas, la variable edad con los valores asociados a ella. Eso nos lleva a que, como esos valores asociados a ellas se estructuran con listas de Python, entonces una de las cosas que uno debe enseñar antes de diccionarios es cómo crear una lista de Python, cómo crear una lista de Python, que es una estructura de datos delimitada por llaves. Aquí nos muestra un ejemplo de nombre de la variable lista de países, y entre corchetes, mira, el corchete a la izquierda y el corchete a la derecha, pones los valores, en este caso string, que vas a guardar, los datos a guardar, que van a ser en este caso Colombia, México, Argentina, Perú y Chile. Y así la creas, una lista. Y después de que creas, aprendes a crear listas, utilizas la creación de listas para crear los diccionarios, en este caso el diccionario de datos. Aquí lo creas y hemos visto cómo imprimirlo y cómo con la función dataframe convertir un diccionario en un dataframe, que es una tabla dimensional con indexación para filas y nombres para las columnas. Y hasta ahí llegamos a este video de creación de dataframe. Hasta ahí llegamos anteriormente. Y ahora queremos explorar esos dataframes. Para empezar a explorarlos, siempre en la exploración buscamos cuántas observaciones
refleja el data frame que hay, cuántas observaciones o instancias o filas, porque las filas van a ser las observaciones. Y esa estructura, es decir, la estructura de data frame, las filas van a ser las observaciones y las columnas van a ser las variables. Entonces uno siempre que vaya a hacer una exploración va a preguntarse cuántas observaciones hay y lo va a hacer utilizando el atributo shape corchetes de 0 para decir que él le va a dar la forma del data frame, que le va a decir cuántas filas y cuántas columnas tiene, y si le dices con corchetes de 0 va a pedirte nada, te va a dar nada más las filas para poder contestar la pregunta cuántas observaciones hay en el dataset y cuántas variables serán cuántas columnas. Entonces con el atributo columns aplicado al data frame podrás saber qué columnas. Y ya para cuentas la función len. Y para el tipo de variables en el data frame puedes utilizar df.dtype. Y para los valores faltantes en el dataset puedes utilizar el método isNull para saber cuántos valores nulos, para indicar los valores nulos, y sum para sumar la cantidad de valores nulos que hay por columna. Y así, estas son la forma de código que entregamos y ahora vamos a hacerlo. Entonces, para ese data frame que nosotros tenemos, si aplicamos shape de 0, nos dice hay entonces 4 instancias u observaciones, y con columns nos dice qué variables, edad, género, ingreso, serán las variables, y nos dice de qué tipo son los objetos cada uno de ellos. Si son dtype tipo object, diciendo que son todas. El dtype tipo object nos está diciendo que en general todas son, porque los ingresos son, y el ingreso y la edad son numéricas, y el género es tipo object. Entonces general nos dice como hay una tipo object que es el género es tipo object. Miremos que sí, tipo object es cuando es categórica o los datos son de tipo string. Entonces ahí va a decir que es de type tipo object. Y aquí entonces para saber después de saber qué variables, le puedes pedir con len aplicado a ese df.columns, vas a poder saber cuántas variables. Entonces aquí le pones una línea de código con la y y la corres, le dices las variables son 3. Entonces aquí te dice cuáles con df.columns y cuántas te lo va a decir es con len de df.columns. Esta la borramos y ya df.head me va a dar el encabezado o las primeras 5 instancias del dataset. Entonces mire que nos entrega en realidad todo el data frame en este caso, porque no tiene sino 4 instancias, y nos dice cuántas filas tiene y cuántas columnas, y así podemos explorar los datos, saber en general. Entonces que la edad, mire que nos da valores enteros, que el género aquí nos indica que es tipo string o alfanumérica, mujer hombre, y el ingreso es numérica con este numeral. Entonces nos indica cuáles son numéricas y cuáles son tipo string o categóricas. Y también vamos a utilizar la IA como asistente. Entonces cada vez que necesitemos dataset de ejemplo, la IA nos va a ayudar y nos va a ayudar también para generar los streams. Y entonces el uso de la inteligencia artificial como ChatGPT lo haremos en este curso como asistente para escribir código, como traductor entre Python y Stata. Es decir, vamos a pedirle dame el código Python para hacer cierta exploración de datos, o dame el código Stata para hacer esa misma exploración. Y el apoyo para entender los errores también. Cada vez que hayan errores, la inteligencia nos ayudará a corregirlos. Importante, la IA no reemplaza el criterio teórico ni metodológico, y los resultados deben ser comprendidos y validados por el estudiante. Y la actividad práctica de cierre es que uno aprenda a crear un data frame de atributos de edad, nivel educativo y clase social, y luego explorar en ese data frame su encabezado con el método head, su forma con el atributo shape,
y sus columnas o los nombres de las columnas con el atributo columns. Los métodos y los atributos son funciones asociadas al objeto DataFrame que nos van a permitir explorarlo. En Python todos van a ser objetos y a esos objetos están asociados funciones llamadas unas métodos y otros atributos que van a permitir transformar esos objetos o tomar información de esos objetos. Entonces ahora, para hacer esta parte y luego pedirle al asistente ya que explique cada línea del código. Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer esa actividad, entonces aquí, bueno, pues le damos el espacio para crear el diccionario, luego una línea de código para crear el DataFrame, luego una línea de código para explorarlo con el encabezado, luego su forma, luego sus columnas. Y así hace uno la tarea. Entonces, ¿cómo hace? Bueno, pues edad, nivel económico y clase social. Entonces creamos el diccionario de datos como diccionario. Entonces así va a ser el nombre de la variable. Igual a. Escribe las llaves, delimitador del diccionario. Escribe las claves. Las claves son edad, nivel económico y clase social. Entonces escribes para la clave, como es una cadena entre comillas simples, la clave es edad y sus valores asociados van a ser 2 puntos y escribes la lista de Python de sus valores de edades. Bueno, pues edades 4, 7 y 10. Bueno, pongámosle 15 también, nos está subiendo 15. Y él dice que bueno, y nivel educativo, entonces coma, después le escribes la siguiente pareja, enter, la siguiente pareja es nivel educativo, nivel, los atributos, ojalá sin dejar espacio, educativo, y sales de ahí, 2 puntos, y aquí le pones, bueno, te sugiere preescolar, primaria, secundaria, bueno, podemos dejar así, nivel educativos, primaria, secundaria, aquí lo llama preparatoria, bueno, llamámoslo universidad, y después del nivel educativo está clase social. Bueno, entonces aquí le pones una coma, enter, y luego clase social, pues clase social, y aquí nos sugiere baja, media y alta. Y así ya tenemos los 3 atributos que nos pedían en la tarea, y ya tenemos entonces así el diccionario. Corremos y tenemos el diccionario. Luego el DataFrame, bueno, pues el df igual a pd de pandas punto DataFrame, y él nos lo sugiere de una vez, DataFrame actuando sobre los datos estructurados en diccionario. Y así él lo crea y nos sugiere que de una vez lo llamemos para que nos lo muestre. Cuando le decimos df, él nos lo muestra completo, diciéndonos que tiene 4 filas, 3 columnas. Y nos da las sugerencias si podemos mostrar las 10 primeras instancias o las 25 primeras instancias o las 50 primeras instancias. En este caso no cambia nada porque no tenemos sino solo 4 instancias indexadas desde el 0 hasta el 3. Y así ya lo creamos. Luego de crearlo, recuerden que vamos a explorar el DataFrame usando head, shape y columns. Entonces exploramos con df.head y nos lo muestra todo porque no tiene las 4 instancias, y head así nos muestra 5 por defecto, máximo 5 instancias. Luego df.shape para y miren que nos da que es de 4×3, es decir, tiene 4 instancias, 3 columnas. Y df.columns nos dice las columnas, nos dice que hay edad, nivel económico, nivel educativo y clase social, y que son en general de type objects, porque en general, a pesar de que la edad es numérica, las otras dos son categóricas. La clase social ordinal y el nivel educativo también categórica ordinal. Y así ya tenemos la tarea totalmente hecha. Ya después vamos en el próximo video al cierre de la clase. Hasta ahora miren cómo vamos de bien en este curso. Aquí le ponemos el video de apoyo hasta allá hasta aquí, con también las felicitaciones por completar la primera clase, y nos vemos en la siguiente clase. Pero vamos también a hacer la tarea de cierre
y la observación pedagógica. Y vamos a ver también qué es Stata y la diferencia entre Stata y Python para profundizar más en ello. Y ya con eso creo que ya podemos pasar a la clase 2 de este grandioso curso que tiene 10 clases fáciles de hacer realizar para hacerla como un curso de 15 días, de medio mes, o lo hagamos en medio mes para formarnos en ciencia de datos para ciencias sociales. Muchas gracias.